8:02 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Y como lo había anunciado en el segmento anterior, ya está listo Alejandro Linares para brindarnos su análisis sobre lo que fue la comparecencia del expresidente Donald Trump este martes ante un juzgado de Nueva York. Alejandro, buenos días, bienvenido. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Agradezco a ustedes, Marjorie, te saludo y saludo a toda la audiencia. Mucho por hablar el día de hoy, Alejandro. Trump se convirtió el día de ayer en el primer expresidente en los Estados Unidos que enfrenta cargos penales en toda la historia del país. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que se dio a conocer, los detalles de los cargos y su comportamiento en esta comparecencia? Sí, bueno, los cargos básicamente son 34 que se desprenden de un cargo matriz, que es falsificación de registros comerciales. Hablamos de falsificación de registros comerciales, o la Fiscalía de Manhattan está hablando de falsificación de registros comerciales porque Trump, al sobornar a través de su abogado a esta actriz porno, Stormy Daniels, cuando le reembolsa el dinero a Michael Cohen, a su abogado, o más bien ex abogado, no lo reembolsa con la aclaratoria de que fue un dinero que se utilizó para comprar el silencio de Stormy Daniels. Él lo hace indicando que se trató de un pago por honorarios profesionales a Michael Cohen. Por eso es que se habla de falsificación de registros. Y luego, como esto ocurrió durante la campaña electoral de 2016, previo a las elecciones presidenciales de 2016, la Fiscalía está diciendo que también se violó la ley electoral de los Estados Unidos. Entonces, a raíz de todo esto, la Fiscalía formula el cargo matriz, que es falsificación de registros comerciales, y a partir de allí se derivan los 34 cargos de los que formalmente se imputó o que formalmente se han imputado al expresidente Trump. En cuanto a que Trump asistió a Manhattan, entre comillas, se entregó, entre grandes comillas, se entregó a la policía y compareció ante la corte, esa fue la actuación correcta, esa fue la actuación adecuada, o por lo menos fue una actuación apegada a derecho. Luego, en la corte, Trump guardó silencio en todo momento, eso es permitido, y más bien Trump dejó que fuesen sus abogados, los especialistas, quienes respondieran por él en esta primera audiencia, que hay que decírselo a la audiencia, fue una audiencia de presentación. El día de ayer no se empezó a discutir, no se empezó a debatir si Trump es culpable o inocente. Lo único que se hizo fue llevarlo a la audiencia, llevarlo a la corte para decirle de frente y de manera formal: a usted se le están imputando estos 34 cargos. Trump y su equipo de defensa argumentaron que no había caso, que él era no culpable y que además no había cometido ninguna ilegalidad. Sin embargo, el fiscal Alvin Bragg fue bastante enfático al asegurar que no normalizarán el comportamiento criminal grave. Quisiera que nos hablaras acerca de lo que ha presentado hasta ahora la Fiscalía como sustento de este caso. Sí, la Fiscalía de Manhattan, ¿de acuerdo?, debe tener en este momento en sus manos pruebas suficientes como para demostrar que Trump en efecto cometió los 34 delitos de los que se le acusan, o por lo menos una buena parte de esos delitos. Alvin Bragg es un fiscal relativamente nuevo en la Fiscalía de Manhattan. Él ocupó el cargo, si no fue el año pasado, 2022, fue en 2021, es relativamente nuevo. Un fiscal como Alvin Bragg no va a poner en riesgo su carrera al llevar a juicio a un expresidente
sin tener suficientes pruebas que demuestren que Trump en efecto cometió los delitos. Alvin Bragg, para poder convencer al jurado de imputar a Trump, un expresidente, tuvo que presentar evidencia que dejaban clara la causa probable, es decir, dejaban claro que Trump en efecto podía haber cometido los delitos de los que formalmente se le acusó el día de ayer. Si Alvin Bragg logró convencer al jurado para imputar a Trump, logró que Trump tuviese que presentarse en la corte para conocer los cargos en su contra, es porque muy seguramente tiene pruebas duras, contundentes, para demostrar la culpabilidad de Trump. Hay que recordar que Bragg no solo está trabajando con las declaraciones ofrecidas por Stormy Daniels. Bragg, muy probablemente, aunque esto no se ha hecho público, yo lo quiero decir con muchísima responsabilidad, muy probablemente está trabajando junto con Michael Cohen, que fue el abogado de Trump, que hizo el pago a Stormy Daniels y que en 2018 se declaró culpable y fue condenado por este mismo caso. Creo que aquí se pudiese estar utilizando lo que se conoce como dilación premiada, es decir, una persona que ya ha sido acusada, que ya ha sido condenada, que está pagando una pena, colabora con la justicia, en este caso con la fiscalía, proporcionando pruebas, proporcionando información para que se le rebaje la pena. Muy posiblemente eso es lo que está ocurriendo entre Alvin Bragg y el señor Michael Cohen, repito, ex abogado de Donald Trump. Para profundizar un poco, ahondar en lo que fueron los cargos, me voy a permitir citar, Alejandro, a Bragg. Decía, 34 declaraciones falsas hechas para encubrir otros delitos. Dice que estos delitos son graves en el estado de Nueva York y le dijo así, sin importar quién sea usted. Quisiera que nos pusieras en contexto sobre ese término que utilizó de ocultar otros delitos. ¿A qué se puede estar refiriendo? Sí, a ver, hay otras dos personas. Una es una dama, ex modelo de la revista Playboy, con quien Trump al parecer también sostuvo un affair. Y hay un portero que también habría sido sobornado, es decir, esta exmodelo y este portero, aparte de Stormy Daniels, también habrían sido sobornados, pero más allá de conocerse el supuesto soborno a estas dos personas, no se logró llegar a reunir la cantidad de evidencia o de información suficiente como para sustentar casos, en el caso de estos dos individuos, tal y como se ha hecho o como se ha venido haciendo en el caso de Stormy Daniels. Eso por un lado. Pero también, por otra parte, hay que recordar que el año pasado, a finales del año pasado, la justicia de Nueva York condenó a la organización Trump, que es la empresa de Donald Trump y de toda su familia, por haber maquillado los números de su contabilidad con la intención de recibir beneficios, sobre todo beneficios de tipo fiscal. Entonces, al parecer, hay una práctica sistemática que implica esconder información para resultar favorecido de alguna forma, de alguna manera. Probablemente eso fue lo que quiso decir o a eso fue lo que hizo referencia el fiscal Bragg. Ayer veíamos polaridad entre los presentes, unos apoyan esta investigación, otros defienden la supuesta inocencia de Donald Trump. ¿Puede ser Donald Trump candidato a presidente si lo condenan por un crimen? Técnicamente
técnicamente sí. ¿Por qué digo que técnicamente sí? Porque en Estados Unidos no hay una sola ley, un solo texto legal que diga que una persona que haya sido condenada no puede ser candidato o presidente. No existe ningún texto legal. Quisiera decirle a la audiencia algo más. En derecho hay algo que se conoce como la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es básicamente un triángulo que tiene en la punta de ese triángulo, en la parte superior de ese triángulo, a la Constitución como máxima ley, o sea, no solo como contrato social, sino como ley de la que se desprenden las demás leyes. Si nosotros vamos a la Constitución de Estados Unidos, en ningún apartado de la Constitución de Estados Unidos está escrito que una persona condenada no puede o postularse para cargos de elección popular o ejercer esos cargos de elección popular que en el caso de Trump podía ser gobernar. En un escenario surrealista, muy surrealista, que yo doy por descartado, podría llegar a suceder que Trump incluso pueda ser presidente estando en prisión, es decir, tenga que gobernar estando en una cárcel. Y estoy hablando de un escenario muy surrealista y muy extremo, porque repito, en el estamento legal, en las leyes de Estados Unidos, no hay una sola que impida que cualquier ciudadano que ha sido procesado y condenado de manera penal pueda o postularse para cargos de elección popular o ejercerlos. Gracias por esta aclaratoria porque hay todavía gente que tiene la duda sobre si puede avanzar o no en su carrera para llegar nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos. Hablando del supuesto escenario de que Donald Trump sea declarado culpable, por ejemplo, ¿cuál sería la pena para los tipos de cargos que se le han imputado? Y en todo caso, un internacionalista decía, no se imaginen esa posición surrealista de Trump tras las rejas vestidos de naranja, por su condición y su investidura de haber sido presidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles serían esos escenarios, Alejandro? A ver, la pena puede ser de hasta 4 años de cárcel. Puede ser de hasta 4 años de cárcel. Ese sería el máximo de la pena. Sin embargo, yo coincido con ese internacionalista al que tú haces referencia. Es muy poco probable, por no decir que nulo, el escenario en el cual Donald Trump, de ser hallado culpable, va a ser esposado, vestido de naranja y colocado en una celda. Y lo descarto por la investidura del propio Donald Trump. No solo se trata de una figura pública, no solo se trata de uno de los empresarios más renombrados de Estados Unidos, sino que también se trata de un expresidente. Entonces, por esa investidura, por ese calado, yo descarto que lo veamos en una cárcel, en una celda, vestido con una braga anaranjada. Lo que sí creo que podría suceder en caso de que Donald Trump sea hallado culpable es, número uno, que se le otorgue una pena que pueda cumplir en su residencia, en cualquiera de sus residencias. Número dos, que se le haya culpable, pero que en vez de ordenársele arresto, se le imponga una multa que sea lo suficientemente alta, que sea lo suficientemente dura, como para que realmente le duela al bolsillo de Donald Trump. ¿Cómo puede afectar en caso de que se decida que pueda ser culpable su carrera política? Es decir, el hecho de que el Partido Republicano lo apoye escogiéndolo como candidato a la presidencia. Si Trump es hallado culpable y los republicanos deciden
mantener su respaldo como partido, como institución, a una persona que fue procesada y que fue hallada culpable por delitos penales, el Partido Republicano estaría marcando un hito en la historia de Estados Unidos. Se convertiría en la primera organización, en la primera institución que abiertamente respalda a una persona condenada. No sé qué tan conveniente podría resultar esto para el Partido Republicano, para la imagen del Partido Republicano. Y por eso pienso que sería posible, y estoy hablando de un escenario tentativo, no de algo que necesariamente tiene que ocurrir o va a ocurrir, pero sería posible que en caso de que Trump sea hallado culpable, el Partido Republicano, para curarse en salud, se reúne en pleno, negocie con Trump su eventual retiro de la carrera por la Casa Blanca, por la presidencia, para darle paso a otro candidato que, aparte de todo, sea apadrinado o respaldado por Trump. Eso podría suceder en el Partido Republicano, pero insisto, es un escenario, estoy hablando tan solo de un escenario. Para poder saber si eso va a ocurrir o no, primero tenemos que ver cómo se desarrolla todo el proceso judicial, que perfectamente podría tomar alrededor de un año. Entendido. Estamos hablando solamente de perspectivas, de escenarios que pudiesen ocurrir. ¿Piensas que con la personalidad de Donald Trump y la rivalidad que ha existido con Ron DeSantis, que podría ser su más cercano contendor, piensas que estaría dado a hacer una negociación para cederle sus votos, por ejemplo? Voy a responder citando una frase de El Padrino, ¿no? De la película El Padrino. Si le hacen una oferta que no pueda rechazar, probablemente esté dispuesto a retirarse y a apadrinar a Ron DeSantis. ¿Por qué estamos hablando de Ron DeSantis? Y esto es también importante recalcarlo, porque Ron DeSantis es, al día de hoy, el único líder republicano que tiene los números necesarios, los suficientes, como para pelearle la presidencia a Joe Biden. Gracias por esta aclaratoria nuevamente. La próxima audiencia presencial fue fijada para el 4 de diciembre. Los abogados han solicitado que se le dé permiso de no acudir presencialmente debido a lo que implica esto en cuanto a las medidas de seguridad. ¿Qué tan rápido puede avanzar este caso? ¿Cuánto pudiese durar este juicio? Sí, el pedido de los abogados de Trump, más que caprichoso, resulta lógico. Para que Trump ayer pudiese llegar a la corte en Manhattan, tuvo que viajar de Florida a Nueva York. Luego se tuvo que desplazar en caravana, que era muy parecida a una caravana presidencial, solo que él es expresidente. Tuvo que desplazarse en caravana hasta donde está el tribunal. Esa caravana tuvo que ser escoltada por policías, por bomberos, por ambulancias. Entonces es una logística bastante complicada, bastante engorrosa. Por eso digo que el pedido de la defensa de Trump, más que caprichoso, me parece lógico. Luego, ¿cuánto se podría demorar? El juicio podría demorar hasta un año, perfectamente podría demorarse hasta un año. Los fiscales del estado de Nueva York coinciden en que una vez que se realiza la fase de imputación o se realiza la audiencia de imputación, pueden transcurrir 365 días hasta que se desarrolle o se empiece con el desarrollo del juicio en tanto y cuanto tal. Si se mantienen esos ritmos, eso es lo que podría suceder con Trump. Ahora, hay que tomar en consideración que se trata de un expresidente que además está o va a estar en campaña. Entonces, quizá por eso, la justicia de Nueva York le pueda dar un poco más
de celeridad al caso Trump. Es que, claro, la próxima audiencia que fue fijada para el 4 de diciembre estaría 2 meses antes de las primarias republicanas, o sea, estaría él en plena campaña. Hasta ahora, un dato importante, $7 millones han donado para su campaña. ¿Piensas que esto que está viviendo Trump lo favorece? Hemos visto camisetas con la imagen de Trump diciendo no es culpable. ¿Cuál es tu opinión sobre cómo se está manejando esto? Definitivamente, Marjorie, le favorece. El miércoles, en una conversación que sostuvimos el miércoles, llegué a decirte que si hay alguien que sabe aprovechar las adversidades, sabe aprovechar los momentos duros, ese es Donald Trump. Y en este caso, este caso no debe o no debería ser la excepción. De hecho, si nosotros estudiamos el discurso que ofreció el día de ayer en Florida, luego de regresar de Nueva York, podemos concluir que se trató no solo de un discurso para defenderse, para negar las acusaciones y para atacar al fiscal, al juez y a los demócratas, sino que, o sea, fue un discurso de un individuo que está en campaña y que le está diciendo a la gente muy claramente: vamos a regresar a la presidencia, vamos a volver al poder para volver a hacer grande a Estados Unidos. Entonces, él está aprovechando la situación para no solo acaparar titulares, mantenerse en el radar, posicionarse, sino para capitalizarla en términos políticos. A comienzos de esta, fíjate, hace dos semanas atrás, unas encuestas revelaban que Joe Biden aventajaba a Donald Trump en términos de intención de voto. Hace 2 semanas atrás. Esta semana, Trump aventaja a Biden en términos de intención de votos por 4 puntos porcentuales. Eso te permite hacerte una idea, o nos da una idea, de cómo el conflicto y en particular la situación actual favorece o está favoreciendo a Donald Trump. Quisiera que nos hablaras un poco más sobre qué te pareció el discurso de ayer. Algunos lo señalaron como que Trump reiteró sus falsedades, otros decían que era un mitin político. Quisiera que ahondaras un poco porque también le han hecho un llamado de atención a Trump sobre los pronunciamientos que ha tenido en relación con esta investigación que pudiese poner en riesgo a las personas que forman parte de estas acusaciones. Sí, bueno, para comenzar a responder esta pregunta, Marjorie, yo quisiera citar a la periodista María Antonia Sánchez, una periodista del diario El País, que ella escribió, y la voy a citar, que fue un meeting que fue sobre todo un alegato. ¿Y por qué María Antonia Sánchez dice esto? Porque, como ya dije, se trató de un acto de campaña, de un acto proselitista. Trump aprovechó la alocución de ayer para hacer eso, para hacer proselitismo. Pero luego también fue un alegato porque Trump no solo se defendió, sino que atacó a quienes lo están acusando con la finalidad de hacerlos ver como enemigos, y no solo como enemigos de Trump, sino como enemigos del pueblo estadounidense. Hay algo que también llama la atención y es el uso del término izquierda radical. Si repasamos el discurso, una de las frases más utilizadas por Trump es izquierda radical, izquierda radical, izquierda radical, con lo cual está intentando fijar esa frase en la opinión pública para que la opinión pública vea a todo aquel que se oponga a Trump como un izquierdista radical.
Y la izquierda radical, ¿en qué nos hace pensar? Nos hace pensar en comunismo. ¿Y quiénes han sido los grandes o los eternos enemigos de Estados Unidos? Los comunistas, la Rusia comunista, la China comunista. Entonces, básicamente, Trump no solo está intentando hacer ver a los que le acusan como sus enemigos, sino como enemigos del pueblo estadounidense, que además son comunistas y que por tanto van en contra de los valores capitalistas de Estados Unidos. Estamos hablando, Marjorie, de todo un trabajo comunicacional que no es casual. Esto está muy bien trabajado, esto está muy bien preparado. De hecho, si nos fijamos en el discurso de anoche, Trump estaba utilizando prompter. Trump, un tipo que suele ser muy informal, estaba utilizando prompter y eso nos hace saber que el discurso fue muy meticuloso, cuidadosamente elaborado. Y además hay algo que también llama la atención, la actitud con la que Trump da el discurso, porque si bien arremetió contra los demócratas y contra quienes le están acusando, también es cierto que no fue todo lo altisonante que sabemos puede llegar a ser. Entonces, insisto, hay detrás de todo esto un trabajo comunicacional muy bien pensado y muy bien planificado. Así es, no hay ninguna palabra que haya salido de manera espontánea. Yo creo que esto, como tú bien lo señalas, está muy bien planificado y asesorado. Alejandro, gracias por este completo análisis. Sé que te documentaste perfectamente bien para compartir con la audiencia todas estas apreciaciones sobre un tema tan complejo, esta noticia en desarrollo. Seguiremos analizando más adelante qué ocurre con este juicio contra Donald Trump. Feliz día para ti. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer. Era Alejandro Linares, ya ustedes lo han escuchado, hablando sobre el análisis, las reacciones al día de hoy sobre esta comparecencia, un hecho histórico donde ha tenido que rendir cuentas a la justicia el expresidente Donald Trump. Hacemos una breve pausa, no se aparten, ya volvemos con más de Buenos Días de inmediato, el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos con más información.